Bueno, la clase de hoy tiene que ver con dos, específicamente una que es la más importante, técnica de diseño, como dividir y vencerás, y incluir vuelta atrás, aunque eso ya actualmente no está considerado una técnica de diseño, sin embargo tiene sus detalles. Entonces, para hablar de vuelta atrás, de dividir y vencerás, pues hay que recordar lo que es la recursión. La recursión entonces es una técnica en el diseño de algoritmos que está basada en la solución de versiones más pequeñas del problema para obtener la solución general. Una instancia se soluciona en base a la solución de una o más instancias diferentes y más pequeñas que ella. El programa recursivo, todo programa de ese estilo tiene que tener una condición de finalización, es lo más importante. Y la corrección de esos algoritmos recursivos pues implica conocer el tamaño de las instancias. En el caso del ejemplo que está ahí, tenemos entonces el cálculo del 4 factorial, ¿verdad? El cual se describe con la fórmula donde el n factorial es igual al n por el 3 factorial. En ese caso entonces el 1 factorial sigue siendo una instancia del mismo problema, porque es calcular otra vez el factorial, pero con un número más pequeño. Por lo tanto, no es la misma instancia del problema, sin embargo, es más pequeña, pero apela al mismo proceso de calcular el factorial. Por lo tanto, el 3 factorial pues, se describe con la misma fórmula, ¿verdad? Está basado en el n-1 factorial, que en este caso es 2, el mismo en el n-1 factorial, que es 1, el 1 factorial en el 0 factorial, y para el 0 factorial sí tenemos la solución. El 0 factorial es igual a 1, por lo tanto, hay que irse hacia atrás, ¿verdad? Por eso están relacionadas las dos. Y en ese momento en que yo conozco cuánto es el 0 factorial, sustituyo y voy encontrando entonces las soluciones a los subproblemas que son más pequeños que la instancia del problema original. El algoritmo entonces, basado en ese proceso, ¿verdad? Solamente necesita el tamaño del problema, en este caso el n. Ese n debería ser mayor o igual que 0, no puede ser negativo, ¿verdad? Eso se modifica si ponemos aquí que es un natural, entonces rápidamente sabemos que no puede ser negativo. Y como postcondición tenemos el cálculo del factorial del número que nos dio, es decir, el n factorial. El programa es muy simple, es simplemente verificar que llegamos a la condición final, que es si n es igual a 0, entonces el factorial es 1, por lo tanto va a regresar el valor 1. Y si no, entonces nos quedamos con el valor de n e invocamos a la misma función con una instancia más pequeña, es decir, n-1. Ella va a volver a entrar aquí, va a verificar que esto es, si es 0 o no, y si no, vuelve a hacer lo mismo y así hasta el último. En el proceso de resolver la recursividad, como todos sabemos cómo, con la pila que tiene que maneja los procesos recursivos, la pila de llamadas de los procesos, entonces va a ir encontrando el valor hasta que da la solución final y regresa a la persona o al proceso que llamó el factorial la primera vez. Para probar que el algoritmo es bueno, ¿verdad? Hay que probar por inducción sobre el tamaño de la instancia, en este caso n. La etapa básica es si n es igual a 0, entonces él regresa a 1. Eso estamos seguros que es correcto. No hay ningún problema. Eso está cubierto. ¿Qué pasa cuando n no es igual a 0? Entonces tenemos una etapa inductiva donde tenemos que elaborar una hipótesis, ¿verdad? En este caso es que el factorial de j regresa j factorial. Para todo j en el rango, ¿verdad? Entre 0 y n-1, que sería la invocación
cuando tenemos n diferente de 0. Entonces debemos demostrar que el factorial de n regresa a n factorial. Sabemos que n es mayor que 0, puesto que si no, estamos en la etapa básica, ¿verdad? Es esta. Entonces, si n es mayor que 0, la prueba sería, la prueba de n igual a 0 falla, por lo tanto sabemos que no lo es, y el algoritmo debe regresar el n por el factorial de n menos 1. Por la hipótesis sabemos que el factorial de n menos 1 regresa n menos 1 factorial, ¿verdad? ¿Está claro eso? Por lo cual entonces el factorial de n regresa n por n menos 1 factorial, lo cual es igual a n factorial. Eso hace que se pruebe que el algoritmo es correcto. Entonces, está correcto por la etapa donde n es diferente de 0, y está correcto por la etapa básica, que es n igual a 0, que es la terminación del algoritmo. Entonces, cada vez que hacemos un algoritmo recursivo, tenemos que probar tanto la hipótesis inductiva para las llamadas sucesivas, como la etapa en que termine. Entonces, es muy importante que el algoritmo termine, porque si no está mal, si no, no es correcto. Entonces, para la técnica de divide y vencerás, ya más formalmente, que está basada en la recursión, sabemos que debemos dividir la instancia del problema, que en este caso es S de n, en dos o más instancias más pequeñas del mismo problema. Entonces, eso es muy importante porque tiene que ser del mismo problema para que tenga sentido la llamada recursiva, si no, no tiene sentido. Entonces, pueden ser dos o más, ¿verdad? En este caso, S de n-1, S de n-2, hasta S de n-k, donde n sub i es menor que n, es decir, el tamaño del problema se reduce y el i va desde 1 hasta acá, es decir, todas las subdivisiones o los subproblemas que yo pueda tener de ese problema original. Tenemos que entonces resolver cada una de las instancias i recursivamente y luego ensamblar las soluciones del subproblema 1, del 2 hasta el k, para obtener la solución del problema original. Entonces, muchas veces ese ensamblaje es el más difícil. Entonces, hay que mirar bien cómo uno divide para poder tener ese ensamblaje posible. La recursión entonces se detiene cuando la instancia alcanzada sea tan pequeña que no puede ser dividido, arrojando una solución directa, como en el caso del factorial. Cuando n es igual a 0, ya no podemos ir más abajo porque no está definido para los negativos, por lo tanto ahí para. En ese momento entonces tenemos la solución pequeñita y lo que hacemos es reconstruir las soluciones por las que hemos bajado, que no hemos tenido la solución completa, puesto que todavía no tenemos el valor final. Entonces, al tenerlo, podemos encontrar la solución original. La base para probar la corrección del algoritmo por medio de la inducción sobre el tamaño de la instancia, como lo hicimos con el factorial. Entonces, cuando el tamaño es el más pequeño posible, es la etapa básica. Y cuando no lo es, entonces hay que probar que realmente el algoritmo está apegado a la técnica o al modo de resolver el problema, por lo cual él va a funcionar hasta la etapa básica. Y ahí para y se devuelve. La etapa básica es única, ¿no? Sí. Tenemos entonces que utilizar la primera forma que se encuentre para la división del problema. Entonces, normalmente cuando tenemos un problema, claro, nosotros actualmente tenemos un conjunto bastante grande de problemas que ya se han tratado y que uno más o menos entiende cómo es la solución, si no, pues sabe dónde buscar una solución posible. En el caso que se encuentre un algoritmo o se quiera resolver un problema y no se tenga el algoritmo, no se vislumbre cuál es, a qué se parece ese problema, entonces uno debe mirar cómo lo va a dividir, ¿verdad? Si va a usar divide y vencerás, y estudiar cuidadosamente la mejor forma de dividirlo para que el proceso de ensamblaje se simplifique.
Entonces, muchas veces pues van a ver ese problema. En general, entonces, el algoritmo genérico de dividir y vencerás, ¿cómo es? Usted le pasa una instancia del problema, ¿verdad? Y usted regresa el resultado. Va a tener unas pre y unas post condiciones. El primer paso va a ser, si la instancia es suficientemente pequeña o sencilla, entonces usted resuelve. Si sabe cómo resolverlo, porque esa es la etapa básica, aplica y obtiene la solución. En el caso del factorial, eso sería, si n es igual a 0, entonces 1. Regresa 1, que es 6. ¿Okay? Luego, dividir la instancia, división de la instancia en subestancias más pequeñas. En el caso del factorial, es muy simple porque es una sola, ¿verdad? Es n por el factorial otra vez de n menos 1. Entonces, hay un solo subproblema, no hay n. Como no hay n, pues uno solo, ¿ok? Y luego, si y sub j será dividir y vencerás de cada una de esas instancias pequeñitas, que en el caso del factorial, pues como es una sola, no está en un for. Y el resultado va a ser el ensamblaje de todas las soluciones a los subproblemas que dividimos en esta parte. Y eso va a ser desde 1 hasta n, dependiendo de cuántas subdivisiones yo tenga. Y al final regreso el resultado. Es decir, en el caso de que haya más de una división posible para tratar, entonces usted tiene que ensamblar antes de encontrar la próxima. Si se acuerdan de cómo funciona búsqueda binaria, ustedes buscan, no, búsqueda binaria no me sirve porque desechan una de antemano. Algo así como ordenamiento por búsqueda binaria, ¿ok? Entonces, o por mezcla más bien. Entonces ustedes ordenan una parte, ordenan la otra parte y van uniendo al final, y entonces en ese caso siempre hay dos subconjuntos. En este caso está considerado como genérico para varias subdivisiones que ustedes pueden hacer del mismo problema. ¿Okay? El análisis, en este caso es el que acabo de mencionar, ordenamiento y mezcla con el método MERSOR. El análisis sería cuando B es mayor que 0, que es una constante, y n es potencia de 2. Entonces, si n es menor que 2, la solución es rápida, ¿verdad? Tenemos uno solo, no hay nada que ordenar. Y si no, entonces dividimos la instancia en la mitad. Entonces tenemos dos medias instancias del mismo tamaño, más lo que podamos obtener por la solución del ensamblaje que va a estar aquí, para n mayor o igual que 2. Entonces, el algoritmo es muy sencillo, ¿verdad? Tenemos, en este caso está tratado para un arreglo de los elementos de cualquier tipo. Y tenemos entonces dos subíndices P y R que nos van a indicar cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior en el cual vamos a estar trabajando el algoritmo. Si ese límite inferior es menor que el límite superior, entonces tiene sentido hacer el trabajo, porque si no, los límites están cruzados y entonces no está definido el rango donde quiero hacer el ordenamiento. ¿Okay? Entonces, eso sería como la precondición, pero no está como precondición, ¿por qué? Porque está probado allá adentro. Entonces no se está probando fuera del algoritmo, sino que está probando adentro. Calculamos el valor de Q, que va a ser P más R entre 2, ahí dividimos la instancia en 2, aplicamos el mismo proceso, es el mismo algoritmo, porque es el mismo problema, pero ahora a una instancia más pequeña, que va desde el límite inferior, que es P, si este señor quiere, hasta la mitad, ¿ok? De la regla. Y luego que termine ese proceso, entonces hacemos lo mismo para el mismo arreglo, pero ahora desde la mitad más 1 hasta el límite superior. Y eso lo vamos a hacer recursivamente. ¿Okay?
Esa es la división. En este caso, como en el factorial estaba dividido una sola vez, porque era n por n menos 1 factorial, el n menos 1 es la instancia más pequeña. En este caso tenemos dos instancias que son más pequeñas que el problema original. Y luego necesitamos una función que haga el ensamblaje de los pedazos que ya ordenamos, ¿ok? Si lo vemos, ¿verdad? Si tenemos esa secuencia original, tenemos el arreglo 5, 2, 4, 6, 1, 3, 2 y 6. Lo vamos a dividir cada uno, ¿verdad? Y se va a dividir entonces aquí y luego aquí para obtener las divisiones. En ese caso va a llegar hasta que tenga un solo elemento. Cuando tiene un solo elemento, pues ya está ordenado. Entonces, ¿qué hace el merge? El merge, que es el que está invocando aquí, mezcla 5 y 2, ¿y qué va a hacer? Pone el más pequeño de primero, pone el otro después y arma entonces la instancia de tamaño 2. Ya. Eso hace con cada uno de las subdivisiones que hizo. Luego que las tiene, vuelve a aplicar el merge y entonces arma la mezcla de este conjunto con este. En ese caso, entonces debe verificar que el menor vaya de primero, que el segundo menor vaya aquí, y aquí me equivoqué. ¿Sí? Porque lo está pegando, no lo está... Aquí que debería haber encontrado yo. 4 y 5, ¿verdad? Es que ayer yo estaba dormida. 4 y 5. Así. Y este sí está bien. Ok. Ok. Entonces aquí, él debe probar, porque está ordenando. Entonces él, en la mezcla tiene que probar el más pequeño para ponerlo aquí. El segundo más pequeño es comparar este con este. Es como mezcla ordenada, ¿verdad? Y en ese caso entra el primero de aquí y luego entra el que queda aquí, entre el 5 y 6, la comparación. Pone el más pequeño y después el último. Igual hizo aquí. Y luego que tiene las dos instancias que había dividido originalmente ya ordenadas, entonces hace el merge final y le debe dar entonces la secuencia ordenada. ¿Ok? Entonces, originalmente, ¿qué hizo el algoritmo? Dividió en dos el arreglo original, que eran los 8 elementos, ¿verdad? 4 y 4. Luego, cada uno de ellos, al entrar otra vez aquí, ¿verdad? Porque si esto se ejecuta secuencialmente, el primero que agarra es este. ¿Y ahí qué hace? Dice, desde 1 hasta 4, ¿ok? Vuelve a entrar aquí y fíjense que la otra parte ni la ha visto. Le entra entre 1 y 4, vuelve a dividir, queda entre 1 y 2, ¿sí? Entre 1 y 2, vuelve a llamarse y entonces le va a quedar uno solo. En ese uno solo es que recurre a la segunda llamada y hace la partición de ese de 2 en 2 de 1. Y como ya se resolvió, ¿qué va a hacer? Arma la del 1, 2 que está aquí. En realidad, el primero que arma es este que está aquí. Luego, cuando él regrese hasta la llamada que está en el segundo nivel, aquí, como no la ha podido resolver, entonces que divide aquí hasta esta profundidad. Una vez que lo tiene, construye esta y entonces sí puede construir esta. Una vez que ha tratado toda la parte izquierda, trabaja la búsqueda general igual, toda la parte izquierda, entonces trabaja con la parte derecha porque cae en el segundo mersor que había dejado por allá pendiente la primera vez que picó. Ese lo conocen bien. ¿Ok? Veamos otro ejemplo donde se usa entonces la estrategia de divide y vencerás, que también es interesante, puesto que la estamos usando hoy en día pues,
todos los días que entramos al banco la estamos usando, ¿verdad? Es la multiplicación de dos enteros de n cifras, donde esos enteros se representan como una secuencia grande de bits que no puede ser directamente manipulada por la unidad aritmética lógica en el CPU. Entonces, el RSA que se usa en criptografía, ¿verdad? Ese lo vamos a ver, pero más adelante, como método, es el que están usando pues, las tarjetas de crédito, todos los bancos, para asegurar que lo que viaje por la red sea lo que realmente pidieron que hicieran, ¿ok? Es la técnica de cifrado que se usa hoy en día. Está basada entonces en unas claves, y esas claves, la base de esas claves es que tiene que ser un número bien grande, un número, además primo, eso lo vamos a ver después, que tenga 128 bits, bueno, en las películas también lo han visto, ¿verdad? 256 bits, 1024 bits. Entonces, eso ninguna unidad aritmética lógica lo va a poder hacer inmediatamente. Entonces, lo que se hace es que se pica el número en dos. Y eso es lo que esa es la forma en que se aplica la estrategia de divide y vencerás para este ejemplo. Entonces, tenemos dos enteros y j representados con n bits. N, 1024, 256, lo que quieran, ¿verdad? La suma o la resta normalmente se realiza en un tiempo que depende del tamaño de los bits. Pero lo que a nosotros nos interesa es la multiplicación, y para hacer la multiplicación, entonces, el algoritmo que se tiene es cuadrado, si se hace normalmente en la unidad aritmética lógica, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es cómo bajar esa complejidad para ese algoritmo que es, digamos, el algoritmo más sencillo que no se le pueda ocurrir, que es el de la fuerza bruta. Y lo que queremos entonces es bajar esa complejidad. Y vamos entonces a aplicar la técnica de divide y vencerás. Entonces vamos a asumir que n es una potencia de 2, por eso el 98, 256, 1024. Si no, se rellena con 0, sin ningún problema. Es decir, usted va a dividir el número en dos, así. Ahorita vemos el ejemplo. Y después, si no es potencia de 2, pues rellena con 0. Entonces, I se va a aplicar en el I inferior y el I superior, el lower y el higher, y J igual. Y entonces, I va a ser igual a la parte, al I superior por 2 elevado a la n medio más el I inferior. Esa formulita entonces es la que va a permitir ensamblar la solución final cuando hayamos hecho el proceso. Entonces, el algoritmo clásico, ¿verdad? Como ya dijimos, es cuadrático. Si lo hacemos con la multiplicación a la rusa, que no la explicamos muy bien aquella vez que la vimos, ¿verdad? Tiene el mismo rendimiento, no importa cómo sea el método que utilicemos, si hacemos como los ingleses o hacemos como nosotros o hacemos como los rusos, el algoritmo tiene la misma complejidad. Entonces la idea es dividir esos dos números, ¿verdad? Para tratar de hacer menos multiplicaciones de enteros, tanto como sea posible, para mejorar los tiempos de ejecución. En este caso, si usamos divide y vencerás, la mejora va a ser reducir, en vez de hacer 4 multiplicaciones, vamos a hacer 3. Y eso va a bajar el tiempo de respuesta. Entonces, lo que hacemos es igualar el número de cifras en ambos operandos. Suponemos que tenemos 981 por 1234, que era el ejemplito que yo tenía en aquella clase, en la clase anterior. Entonces, en este caso, para igualarlo, ¿verdad? Se le agregó 0 al 981, quedaron los dos de 4 bits. ¿Sí? Estamos trabajando con reales para que entiendan. Si es con bits, pues igual. Alargamos el 0 a la izquierda. Dividir ambas cifras por la mitad, entonces tenemos el 0,9 es la primera, por la mitad, el 8,1 es la segunda, que va a ser X, luego el 12, que es Y, y el 34, que va a ser Z. Por lo tanto, 981 es 10 al cuadrado
10, ¿por qué? Porque estoy trabajando en base decimal ahorita, para el ejemplo, ¿ok? Pero si lo hago con bits, es 2 a la, que es la fórmula que estaba anteriormente, que es como normalmente lo va a hacer con el RCA. Entonces sería 10 a la 2 por W más X, y 1024 es 10 a la 2 por Y más Z. Si lo vemos aquí, entonces la multiplicación de estos dos es 10 a la 2 por W más X, y este pedazo es 10 a la 2 por Y más Z. ¿Eso qué es? Si multiplicamos los dos polinomios, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? 10 a la 4 por WY más 10 a la 2 por WZ y XY más XZ. ¿Ok? Entonces ahí están los tres términos. Haciendo esa manipulación matemática, obtenemos en vez de 4 multiplicaciones, 3. Entonces, solo se necesita calcular la suma de WZ más y XY en una sola multiplicación, ya que esto que está aquí, ¿verdad?, es W más X por Y más Z, que es WY, que es este que está aquí, WZ más XY, que es este que está aquí, y XZ, que es el que está afuera. Eso se traduce entonces en 3 multiplicaciones que se hicieron aquí, ¿verdad? W es 0,9 y Y es 12, eso queda 108. Entonces, además de que bajaron a la mitad el número de bits, es el mismo problema, pero en una instancia más pequeña. Y entonces, ¿hasta dónde se va a hacer? Hasta donde quepa en la unidad. Depende del tamaño de palabra, del tamaño de los registros que usa la unidad aritmético-lógica en el procesador que está corriendo. Calculamos Q, que es XZ, en este caso X es 81 y Z 34, y luego calculamos R, que es esto que está aquí, ¿verdad? Una suma que todos sabemos que en el procesador eso es veloz, porque esa es la base de la unidad aritmético-lógica, todo se hace por suma, incluso las multiplicaciones, por lo tanto eso es rápido, eso no tiene peso en nuestro cálculo de complejidad, igual aquí, y luego esa multiplicación. Al final de cuentas estoy haciendo 3 multiplicaciones. Y luego ensamblo, ¿verdad? Eso es P, que ya lo tuvimos aquí, 108, pero agregándole 4 ceros. Luego R menos P menos Q para obtener el resultado de esta parte que está aquí, por 10 a la 2, queda esto, y luego el final, que es Q, que es este que está aquí, y al hacer la suma, que no tienen peso en la unidad aritmético-lógica, simplemente obtenemos el resultado. Entonces, en el algoritmo clásico, ¿qué tendríamos? 4 veces el tamaño por la mitad más C por N. Eso es, según el teorema de complejidad n cuadrado, es decir, se le aplica el teorema a esta recurrencia y obtengo la solución. Con las 3 multiplicaciones, ¿verdad?, necesitamos que n sea mayor o igual que 2 para poder dividir, y entonces tendríamos que en vez de 4 vamos a hacer 3. Y el problema se dividió siempre en 2. Cada problema se dividió en 2, es en 2, y así hasta que el tamaño que tengamos quepa en la palabra en la cual vamos a calcular en el CPU. En este caso, entonces, la solución de esta recurrencia es n logaritmo en base 2 de 3, que es n a la 1,585. Se mejora entonces aproximadamente el 25% cuando n es grande. Es decir, mientras más grande sea n, pues la mejora se ve más fácil, ¿ok? Una mejora adicional se logra con el algoritmo denominado
la transformada rápida de Fourier, en la cual se tiene entonces un orden superior. Fíjense que este es acotado, ¿ok? Este es acotado por arriba y por abajo, en cambio el otro es acotado por arriba nada más. En n log n. Pero la transformada rápida de Fourier sí queda para después, no ahorita. Está de más adelante. Otro ejemplo de la estrategia divide y vencerás es el que ustedes ya conocen como el método Quicksort, ¿verdad? El ordenador, el que ordena en forma rápida, en la cual tiene las tres etapas, que es dividir, que selecciona el pivote, un elemento de la secuencia, y acomodo de los elementos, los menores que el pivote a su izquierda y los mayores que el pivote a su derecha. Entonces esa es la primera parte del algoritmo. Luego la parte de vencerá se aplica el Quicksort a la partición de la izquierda y luego a la partición de la derecha. Siempre se hace parecido al de el MERSOR. Y luego, para combinar, ya no es necesario, es decir, en este método la etapa de combinar no tiene peso, en cambio en el MERS sí. Incluso en el del factorial tampoco tenía peso. El análisis de ese lo vamos a dejar para después y vamos a ver otro ejemplo que sí está completo en el del libro, que es multiplicar dos matrices con el algoritmo de Strass. Entonces tenemos dos matrices, ejemplo A por B, y queremos obtener C. ¿Todos se acuerdan cómo se hace? La primera fila por la primera columna y da un solo elemento que es el primero de la matriz resultante, ¿verdad? La primera fila por la segunda columna me da el elemento de en la fila primera, la segunda columna y así sucesivamente. Bueno, está por aquí. Ahí está, ¿ok? Normalmente ese es el método de multiplicación de matrices normal. Entonces, si asumimos que n es potencia de 2, quiere decir que el tamaño de las matrices, en este caso, es n por n para las dos que se van a multiplicar, A y B. 2 por 2, 2 por 2. ¿Ok? Ese sería el n, 2. Si ese n es potencia de 2 y divide a A y B en 4 submatrices, es decir, dividimos así y por aquí, tenemos entonces matrices de n medios por n medios. De 1 por 1, en ese caso, cada elemento es una matriz, pero que tiene un solo elemento, ¿ok? En ese caso, entonces, tenemos que la fórmula que expresa el algoritmo va a ser divisiones de 8, ¿por qué? Porque cada matriz se divide en 4, ¿verdad? Entonces tenemos 8 instancias de t n medios, porque dividimos entonces el n, que es potencia de 2, por la mitad, más lo que nos cueste ensamblar la solución, que sería del tipo n cuadrado, para un b mayor que c. En general, si le aplicamos el teorema maestro a esa recurrencia, entonces vamos a obtener que el tiempo total está acotado por arriba y por abajo por esta n logaritmo de, aquí no me acuerdo si era en base 2, tengo que revisar eso. Bueno, el logaritmo de 8, eso me da q, y eso ustedes lo podían saber sin hacer el análisis que yo hice, ¿ok? Simplemente construyen el algoritmo, cuántos lazos necesitan para hacer una multiplicación de matrices. ¿Se acuerdan del algoritmo? ¿O no? Con confianza, no tengo problema. Necesitan un algoritmo para la fila, un lazo para la fila, un lazo para las columnas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que fila-columna, ¿verdad? Fila-columna no les da para el que va a trabajar la columna de la otra matriz, porque es A sub 1, 1 por B sub 1, 1, ahí no se nota, y A sub 1, 2 por B sub 2, 1, aquí está entonces van a necesitar un lazo adicional para poder hacer
la multiplicación. Entonces son 3 lazos. Y los 3 lazos van desde 1 hasta n. Si los 3 lazos van de 1 hasta n, pues n igual a n cubo. Está clarito, porque está uno dentro del otro. ¿Sí? Ok, yo creo que el algoritmo yo no lo puse. No lo puse. Ok. Entonces, en la estrategia, ¿verdad? Vamos a dividir la matriz de entrada, donde n es potencia de 2, A y B en 4 matrices de n medio. Usamos un tiempo de n cuadrado para calcular 14 sumas y restas, y calcula recursivamente 7 multiplicaciones. En este caso, P sub i va a ser B sub i por B sub i, para ir desde 1 hasta 7. Esas son las 7 multiplicaciones. Y calcula las submatrices C sub i J para obtener la solución final por combinaciones de sumas y restas y las multiplicaciones que se dijeron aquí. Eso lo va a hacer entonces en n cuadrado. Si quieren lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces sería la primera sumas y restas. Necesitamos restar a sub 1, 2 menos a sub 1, 2. Ahí está al revés. Me equivoqué ahí. Debe ser 2, 2, ¿verdad? ¿Sí? Creo que es 2, 2. Está a sub 1, 2. Sí, ahí tiene que ser 2, 2, porque si no, ¿cuánto va a dar? Si no va a dar 0, ¿ok? No puede ser. Ya vamos a arreglar eso. Ok. Isabel. Ok, ahora sí. Una cosa es verla con ustedes, otra cosa es verla sola. Ok. Entonces, M1 va a ser A sub 1, 2 menos A sub 2, 2 por B sub 2, 1 más B sub 2, 2. Okay. El otro término, igual, su fórmula, y aquí están entonces las 7 multiplicaciones, porque aquí está la multiplicación. ¿Okay? 7 multiplicaciones. A ver, ahí está. Las 7 multiplicaciones, ¿verdad? Que obtiene, aquí los llamé P y allá los llamé M, he debido llamarlos igual en todos lados, para que se note. Y luego entonces las sumas y restas, que son los términos de la suma, los términos, perdón, que van que se corresponden con cada uno de los elementos que están en la matriz resultante. Como las matrices son de 2 por 2, la matriz resultante es de 2 por 2. ¿Ok? Tranquilamente. ¿Alguna duda? No, como que no me creen. Ajá. En ese caso, entonces, la mejora va a ser las 7 multiplicaciones que tenemos por T, que es el tamaño de la instancia más pequeña, n medio, ¿ok? Más B, n cuadrado, que va a ser el tiempo, ¿verdad?, en el cual arreglo las 14 sumas con la resta y las multiplicaciones. Ese B tiene que ser mayor que 0 si se aplica el teorema maestro para resolver la recurrencia. Tenemos entonces que es n acotado por arriba y por abajo, n logaritmo de 7, y eso da entonces n a la 2,87. Eso normalmente se prefiere para matrices grandes y esparcidas, ¿verdad? Para todo este trabajo de Strassen es para eso. Ajá, entonces multiplicamos 2 matrices usando 7 multiplicaciones y 14 sumas o restas. Y eso se ha logrado bajar, no lo voy a poner aquí, simplemente mejoras al algoritmo para obtener, no se puede bajar más de ahí, a n elevado a la 2,376, que en el caso anterior era 287, pues se bajó un poquitico, ¿ok?
Pero aunque este es un poquito menor, habría que buscar cuáles son los detalles de la implementación para saber por qué ese es el tiempo que tiene. Porque la base, la explicación es la misma. ¿Okay? Se hace esta parte primero y luego se hacen las sumas y se obtienen los resultados. ¿Hay algo que me falta? No. Ok. El último ejemplo, con eso termino, es pequeño, es encontrar el cerco convexo de un conjunto de puntos en el plano XY. Vamos a ver el ejemplo. Okay. Ese sería, si tenemos estos puntos que están en azulito, ¿verdad? El cerco convexo es construir el borde que refleja o que es un polígono que contiene a todos los punticos que yo tengo en el plano. Entonces el cerco convexo es la secuencia de puntos del conjunto que define una figura convexa que los encierra. Entonces en este caso sería esta figura. La figura convexa entonces es una figura cerrada donde cada línea intersecta una figura convexa en no más de 2 puntos. Entonces cada una de estas se considera una línea, yo le puse flechitas para que se notara, pero normalmente es una línea, ¿verdad?, entre los 2 puntos. Cada una de ellas debe estar, ese punto se comparte con esta línea y con esta línea, y no más de eso, para que pueda ser entonces el borde que encierra todos los puntos que están allí. Si lo vemos, para aplicar la técnica de dividir y vencerás, pues habría que escoger entre los punticos, ¿verdad?, cuáles van a estar en una división y cuáles van a estar en otra. Entonces, a mí se me ocurrió esa que está ahí. Entonces, tomé los punticos que son verdes, ¿verdad?, y los dividí, los puse en una instancia del problema más pequeña que la original. Entonces, en la original tengo 8 punticos. Entonces, dividí en 2, puse 4 punticos en una parte y 4 punticos en la otra, ¿verdad? Entonces, los azulitos están aquí. ¿Por qué esa división? Porque se me ocurrió eso. Que una parte de la técnica es precisamente tener el tino de escoger la división adecuada para después, cuando tenga que ensamblar la solución, pues sea más fácil. Pero supongamos que a mí se me ocurre esa. Entonces yo construyo, ¿verdad?, como tengo 4 punticos, construyo mi polígono. O sea, lo mínimo podría ser 3, que es el triángulo. Ya menos que eso no puedo. Entonces, en este caso es sencillo, ¿verdad? Los 4 puntos, los 4 puntos en el otro subconjunto, y ahora trato de obtener el cerco convexo con esa solución, con esos dos, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo se llaman los de 4 puntos? Los cuadrados no son, cuadriláteros, ¿será? No, tampoco. Triángulo, y cuando digo triángulo ustedes no saben si es isósceles, si es equilátero, si es triángulo. Y en este caso es cuadrilátero. Y no tiene ninguna asunción de que sea cuadrado ni nada. 4 puntos unidos por línea. Entonces las instancias más pequeñas se resuelven recursivamente y ensamblando en uno solo los 2 resultados. En este caso sería esto, ¿verdad? Aporta su solución y aporta su solución. En este caso el ensamblaje es difícil, ¿por qué? Porque no tengo manera, bueno, yo podría seleccionar aquí cuál sería la forma en que construyo el cerco convexo. Yo tendría que decidir cuál de las líneas que tengo en las soluciones parciales es la que va para la solución final.
Entonces tendría que tener un criterio para decidir eso. En este caso, pues podríamos pensar, ¿verdad?, que estas de aquí arriba van en la solución final y las que están más abajo, como esta, va en la solución final. Sin embargo, tengo esta y esta línea que no sé qué hacer. Y eso fue precisamente por la forma en que yo dividí el subconjunto. ¿Ok? Entonces, si los puntos no tienen un orden particular, se aplica la técnica de divide y vencerás para tener los dos subconjuntos de aproximadamente el mismo tamaño. Entonces, esa sería la primera estrategia, dividirlo por tamaño, igual que hicimos con los números, con los enteros, dividirlo por la mitad, y si no es potencia de 2, pues le agregamos 0. En este caso trataríamos de tener el mismo tamaño en los dos subconjuntos. El problema es que hacerlo así no nos conviene, puesto que puede pasar que tengamos dos soluciones que después, cuando la vayamos a mezclar, no tengamos manera de decidir rápidamente qué línea va para el resultado final. ¿Cómo pasa aquí? Solamente podemos decidir con 3 y el resto no. Necesitamos otro criterio adicional para poder saber si va o no va. En el caso de cada una de las que tenemos, pues no hay manera, ¿verdad? Porque esta no va para el final, puesto que fíjense que esta línea no salió en ninguna de las dos soluciones por la forma en que yo dividí. ¿Ok? Salieron solamente las de arriba, ¿verdad? Estas dos y esta de aquí abajo. Pero ni esta ni esta están presentes en este conjunto o en este conjunto. Entonces, como no están, no tengo manera de tenerlo. La única solución es que esa no es la forma en que yo he debido dividir eso. ¿Okay? Entonces, se parece un poquito, fíjense que estoy usando técnica de divide y vencerás, pero también tiene relación con la de los algoritmos incrementales, donde usted necesita, en las tipo 2, donde usted tiene que saber cuál es la mejor escogencia de la forma que va a usar el comienzo, de la víctima que va a seleccionar, puesto que su solución final va a depender de eso, como en el problema de la mochila. Entonces, usted tiene que tener un criterio bueno para esa selección. En este caso, aparece lo mismo. Se divide en dos, bueno, se puede dividir en más instancias, pero en este caso otra vez en dos. Y la división no puede ser cualquiera. Usted tiene que tener un criterio para hacer la selección. Entonces, no siempre es posible ensamblar las pequeñas soluciones. Escogiendo, ¿verdad?, el método de división, tanto A como B deben estar en el cerco convexo. Es decir, yo necesito que al dividir mis puntos, yo esté seguro que las líneas o que los bordes del cerco convexo aparezcan, para después, cuando ensamble, pues simplemente seleccionar cuáles son. Entonces, el criterio va a ser encontrar el máximo y el mínimo Y para decidir qué puntos están sobre la línea AB y cuáles por debajo en ON. Entonces, la idea es dividir los puntos, pero con una línea que va desde el punto A hasta el punto B. Y el punto A va a ser el mínimo X y el máximo Y. Es decir, son los que normalmente utilizamos para construir el bounding box de los puntos. Es decir, el mínimo rectángulo que cubra a todos los puntitos. Para yo construir ese mínimo rectángulo que cubra todos los puntitos, ¿qué busco? El que tenga menor coordenada en Y, es decir, que está más a la izquierda, y más alto. Y el que está más a la derecha y más abajo, es decir, las dos esquinas. Y si yo trazo un rectángulo ahí, tengo el rectángulo que cubre el objeto. ¿Lo podemos hacer aquí? Sí. ¿Con qué lo hago yo? Con un cuadradito, aquí está. Entonces yo me paro aquí, hasta aquí, y ahí está. ¿Ok?
que es la herramienta de trabajo del PowerPoint, porque es gráfico, ¿ok? Y va en líneas y puntos, y entonces eso es lo que él hace. Entonces ese señor es el que... Ajá, entonces una vez que tengo ese punto A y ese punto B, trazo una línea y eso me divide los puntos, que pueden ser cualquiera, en los que están por arriba y los que están por abajo de esa línea. Claro, a los ojos nuestros, ¿no? En el algoritmo eso no tiene arriba y abajo, debe estar por a la izquierda o ¿sí? A la derecha y a la izquierda de la línea. En este caso, entonces, fíjense que la división es diferente a la que nosotros hicimos. Están los punticos en verde, ¿verdad? Y están los punticos en azul. ¿Por qué? Porque los puntos no están uniformemente distribuidos en el área. Entonces, al hacer la línea del máximo y el mínimo, ¿sí la hice bien o no? Estas animaciones me van a matar a mí. Ajá. ¿Cuáles fueron los que escogí? Esa línea está mal, ¿verdad? Pues ¿cuál es el mínimo en X y máximo en Y? Bueno, depende cómo ponga los ejes, ¿verdad? Si los pongo aquí, este sería el mínimo X y este sería el máximo X. ¿Sí? Ajá. El mínimo en Y sería mi amigo aquí, mi amigo acá. Pero eso me daría 4 puntos. Yo necesito son 2 puntos. Ajá. Entonces sería el punto X con máximo Y. Sería este. Y el punto X con mínimo Y. Entonces el X no es mínimo tampoco, ni máximo, porque no puedo hacerlo. ¿Sí? No importa el X que tenga, tengo que coger el mínimo en Y y el máximo en Y. También lo puedo trabajar al revés. Mira, máximo X, mínimo en X y no importa el Y. ¿Ok? Entonces por eso están esos dos. Ajá. ¿Está claro ahí? Entonces, los que están a la derecha de la línea son estos 2 puntos nada más. Y los que están a la izquierda son estos que están aquí. Entonces, construyo el cerco convexo con estos 4, ¿verdad? Y me queda esta figurita. Y aquí no puedo hacer un polígono porque solamente tengo 2. Entonces, simplemente una línea. Y luego ensamblo la solución. En este caso, queda estas 2 no. Y me queda, ¿dónde está la otra línea? Estas 2. Sin embargo, estas señoras tienen que estar en el cerco convexo porque es el máximo Y y el mínimo Y. Entonces, escojo de esta tampoco lo voy a escoger, esta tampoco lo voy a escoger, esta tampoco lo voy a escoger. Una sola, esta. Y de aquí no sale ninguna otra. Ajá, entonces el algoritmo va a seleccionar una sola línea de esta, está peor que la otra. ¿Cuál es la ventaja con respecto a la solución, perdón, a la figura anterior? ¿Cuál es la ventaja aquí? Nosotros teníamos aquí 2 que estábamos seguros que estaban en el cerco convexo y esta que está aquí abajo. En cambio aquí solamente tenemos una, que es la azulita, por eso está en azulito. Es la única que va a estar en el cerco convexo. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que tenemos 2 puntos que seguro están en el cerco convexo, que es el que tiene la máxima coordenada en Y y el que tiene la máxima coordenada, la mínima coordenada en Y. Y los otros que tienen que estar es la mínima coordenada en X y la máxima coordenada en X, que sería este y este, sin importar el Y. ¿Ok?
Entonces, esos 4 puntos tienen que estar seguros en el cerco convexo y la línea esta que está aquí, puesto que esa línea llega al punto que está más a la izquierda en el conjunto. Entonces, el algoritmo que debe encontrar el cerco convexo, lo primero que va a hacer es calcular el máximo en Y, el mínimo en Y o en X, también sirve, dividir el subconjunto en 2 partes y aplicarle lo mismo siempre, y luego ensamblar tomando las líneas con los puntos que están más lejanos que ya escogió y las que arrope a todos los que están aquí. Eso lo va a hacer entonces encontrar el máximo y el mínimo en Y para decidir qué puntos están sobre la línea AB y cuáles por debajo. Eso lo hace en OM, puesto que calcular mínimos y máximos lo puede hacer de una sola pasada, ¿verdad? Y luego hacer lo mismo siempre hasta que llegue a este que sería ese es un ejemplo de lo mínimo a lo que puede llegar. Porque si en un lado tiene 2 punticos, pues más de eso no va a poder dividir. Entonces, no se va a poder aplicar a esto, ¿verdad? Entonces, el mínimo sería a 2 y este lo podría dividir otra vez teniendo 2. No tendría sentido, ¿por qué? Porque al encontrar el máximo en Y y el mínimo en Y, ¿cuál sería? Este. Traza la línea aquí y le queda un punto de cada lado. Entonces, lo mínimo que él va a poder tener son 4 puntos. Esa sería, digamos, la etapa básica. Hasta dónde debe llegar para dividir hasta que tenga 4 puntos. O sea, si tiene 4 puntos no se justifica dividir más, y ahí él puede construir entonces el cerco convexo con esas 4 puntitos. En la etapa de ensamblaje es la que va a estar más difícil. ¿Por qué? Porque tiene entonces que reconocer las soluciones que le dieron las dos divisiones del problema y incluir en la solución los puntos que se seleccionó para dividir. Y entonces ahí construye el cerco convexo con esos 2 puntos y las soluciones que dieron las instancias más pequeñas. Pero si hay 4 puntos, no se garantiza que el polígono sea convexo, porque puede ser un triángulo con un punto adentro, ¿no? Un triángulo con un punto adentro. La ¿Por qué? convexa sería, o sea, si puede darse ahí porque están, o sea, las figuras. No, lo peor es que los 4 estén alineados. Ahí sí, ni modo, bueno. Ajá, si los 4 están alineados, deberían estar en el límite. No queda otra. Esa es buena. Esa me gusta. Ajá. Ya entiendo lo que tú dices. Tú piensas que si este punto está más aquí, yo puedo construir el cerco así. Pero eso es bueno, eso no es malo. Sí, pero, o sea, para decidir cómo hacer. Ah, lo que no está dicho es cómo él construye el cerco convexo. Sí. ¿Cómo debería ser? O sea, estábamos pensando que podría ser un algoritmo que simplemente tira una línea del punto A al punto B, al punto C, al punto D y al punto O y regresa. Tiene que verificar las coordenadas. Porque hacer el cerco convexo de 3 es facilito. Okay. De 4 habría que tener esa condición de que el punto, yo tendría que verificar el más a la izquierda, el más a la derecha, el más alto y el más bajo. Y con eso hago
Entonces, en el caso de que ese punto que está aquí estuviera un poquito más acá, él no encontraría esta figura, sino que encontraría el triángulo con el puntico. Pero ahí hay varios casos. Que 3 puntos estén alineados, que 2 puntos estén alineados. Por eso ahí se podría dividir hasta 3 para estar seguro que los casos sean simples. Hasta el triángulo. 2 o 3. Pero si hacemos eso, pues no tiene sentido porque le va a quedar uno de cada lado. Por ejemplo, si hacemos con estos 4 punticos el mismo proceso, que vamos a tener una línea aquí, este punto del lado derecho y este punto del lado izquierdo. No tiene sentido para... Ok, entonces esos son los ejemplos que... Ahí hay más de lo que tiene el libro solamente tiene el de la matriz y el de... Claro, lo que pasa es que son varias versiones, varias ediciones del libro. Están recopiladas todas ahí. Ajá. La estrategia 4, que es la vuelta atrás, el backtracking, se usa entonces como una técnica de búsqueda exhaustiva. Normalmente se usa para los sistemas expertos, para máquinas de inferencia, de conocimiento. Hace búsqueda hacia atrás y búsqueda hacia adelante. Un ejemplo de ellos es para hacer juegos, ¿verdad? Los árboles de juego. En este caso, tomamos como ejemplo el juego La Vieja o el tic-tac-toe. Se colocan las reglas para definir los movimientos y la finalización del juego. Se seleccionan los nodos hoja con la decisión final del juego. ¿Quién gana? Gana uno, si es entre dos, ¿verdad? Normalmente. Si gana A, si gana B, o si hay empate, aunque en la red ahorita tenemos juegos de más personas, ¿ok? Pero en este caso, pues de 2. Construir el árbol y visitar los nodos en posorden. Se visita el nodo rama n, luego todos sus hijos, pero se evalúa n tomando el mínimo o el máximo de los valores de los nodos hijos según corresponda. Entonces, veamos aquí. Supongamos que hay una raíz y por una serie de jugadas llegamos aquí, no lo construí todo porque no cabe ahí, y tenemos esta situación. En esta situación el que toca jugar es A. Ah, pero no dije quién. Ah, ¿quién era? No lo anoté. A ver. A es X. Ok. Por eso no lo anoté. Ajá. Si juega A, él puede jugar donde, si juega la X, perdón, él puede jugar aquí, aquí y aquí. Entonces, es lógico que la que va a jugar es esa, ¿verdad? Porque es donde él gana, ¿verdad? Si no se da cuenta, si está hablando con el vecino y juega aquí, ya perdió el chance de ganar rápidamente, y igual aquí, ¿ok? Entonces ahí él gana, y cuando... Ah, no. ¿Y por qué gana B? Decía ganado, ¿verdad? Y aquí gana A. Y aquí gana B, ¿verdad? Al revés. Si juega A, puedo colocar la X aquí, aquí o aquí, que son los 3 espacios en blanco, ¿verdad? En este caso, él gana. Y si juega B, pudo haber colocado, estando aquí, pudo haber colocado la O aquí o aquí, en cuyo caso no gana ninguno. Y estando en este estado, entonces pudo haber colocado la O aquí y gana. ¿Sí? Entonces, la técnica se utiliza para recorrido de
normalmente de árboles. ¿Por qué? Tiene entonces que hacer el procesamiento hacia atrás del arbolito. La estrategia entonces de los algoritmos vuelta atrás se puede utilizar aun cuando las soluciones buscadas no tengan la misma longitud. Fíjense que normalmente, aunque el cerco convexo, los punticos, tratamos de dividir o que quedaran el mismo número de puntos de un lado que de otro, a veces la forma en que están colocados o la forma en que se presentan, pues no da esa posibilidad. Pero en el MERSOR, en el QuickSort, aunque el QuickSort, si uno escoge el pivote, puede, no en la mitad, sino cogerlo según otro criterio, uno puede desbalancear el tamaño de los subproblemas que uno tiene. En este caso, entonces, es común que las soluciones buscadas no tienen la misma longitud. Es decir, yo divido y los tamaños de las instancias que voy a obtener en las divisiones no tienen por qué ser del mismo tamaño. En ese caso, entonces, en general, tenemos que la vuelta atrás depende de un elemento, ¿verdad? Aquí está colocado como un arreglo y un entero, que es el tamaño. Si B es una solución, entonces se escribe B. Y si no, para todo W que sea una solución parcial, se trata cada una de ellas con el algoritmo vuelta atrás. Entonces, según lo que aparece aquí, pues uno puede tener o tiene la posibilidad de, estando en un estado, ¿verdad?, verificar cuáles son los posibles estados a los cuales pueda llegar y, dependiendo de la selección, desechar esos para seguir adelante en uno de los árboles. Normalmente, cuando vieron árboles binarios o árboles de otro estilo, pues esa parte siempre está incluida en los algoritmos. Cuando uno busca en un árbol binario de búsqueda, pues tiene la posibilidad de ir recorriendo el árbol hasta la hoja y ahí decidir qué es lo que va a hacer. El caso más representativo es en la eliminación de un nodo en un árbol binario, donde el algoritmo es bien largo, tiene entonces diferentes condiciones en las cuales uno reconstruye el árbol cuando elimina el nodo. Y en ese caso usted tiene que volver atrás, porque por ejemplo yo quiero eliminar este nodo, quiere decir que uno de estos tres va a tener que ponerse en esa posición para que siga siendo el árbol. ¿Por qué? Porque el que está aquí arriba no puede tener tres hijos. Entonces, en ese caso, al eliminar el nodo, uno tiene que decidir cuál va a colocar allá en el árbol binario, si se recuerdan cómo se hacía. Entonces, con eso terminamos. Voy a dejarla para mañana de programación dinámica, que es la última estrategia que falta, porque ella es por sí sola bastante extensa y no me iba a quedar tiempo para darla en media hora o en menos. ¿Okay? Entonces la vamos a dejar hasta aquí. Todos mandaron las tareas, el ejercicio, perdón. No. Yo revisé casi así.